Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto con mi compañero de fórmula, Julio Talamonti. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sandy Monroy, muy buena noche para ti, buena noche para usted que nos ve en casa. 3 temas importantes e interesantes tenemos para hoy y además una importante entrevista. He escuchado hablar de los jóvenes. Bueno, estará con nosotros José Grijalva, el director general del Consejo Nacional de la Juventud. Pero te pido, Sandy, si puedes perfilar nuestro primer tema. Bueno, vamos a iniciar con un tema que se dio en las últimas horas. Hablemos del Ejecutivo, porque presentará al Congreso de la República una propuesta de modificaciones a la Constitución Política de la República que están orientadas específicamente a reformar el sector justicia. Los cambios que fueron consensuados con universidades y tanques de pensamiento se orientan a reformar el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Cambios pequeños a 7 artículos de la Constitución, bien pequeños, pero trascendentales. Primero, la Corte Suprema de Justicia pasa de 5 a 10 años, o sea, un periodo más largo. Segundo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia estaría en el ejercicio de la presidencia los 10 años. Tercero, la edad de retiro pasa de 75 a 80 años. Cuarto, cada uno de los 5 grupos que van a elegir a 3 magistrados, porque pasa de 13 a 15 magistrados, la Corte Suprema de Justicia tendría 5 grupos, eligen 3, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Colegio de Abogados en forma directa. El Ejecutivo, en mi caso, elige un magistrado por única vez, por 3 años, 1 por 6 y 1 por 10, para que nunca más en la historia una corte haya que renovarla el mismo tiempo, sino que se renove unos a los 3 años, otros a los 6 años y otros a los 10 años. Vamos a llegar a plantear la reforma constitucional. Yo necesito 107 valientes diputados y diputadas que aprueben la reforma y que se vaya esta reforma a una consulta popular que no nos va a costar ni un centavo, de una vez lo aclaro. Y el TSE tiene 300 millones que le sobraron de la consulta de Belice, o sea que pisto hay, no tendríamos que gastarnos, eso ya se gastó y ahí está en las cuentas del TSE. A ver, Sandy, esto lo vamos a analizar de una manera bien particular porque es un tema delicado. Perfílanos entonces ahí la situación, Julio. Claro que sí. A ver, usted que está ahí en casa, venga, acompáñeme. Usted sabe una cuestión, la Constitución Política de la República de Guatemala está vigente desde el 31 de mayo de 1985, pero se volvió positiva hasta el 14 de enero de 1986. Acompáñame a ver estos datos, por favor, porque vamos con el análisis. A ver, de conformidad a lo establecido en el artículo 175 y 204, Sandy, de la Constitución, esta representa la máxima de las leyes en nuestro país y no puede ser contrariada por ninguna otra. Entonces, hay una primacía constitucional. Para realizar cualquier reforma a la Constitución, salvo a los denominados artículos pétreos, aquellos que no podrán cambiar nunca, se requiere la realización de una consulta popular. Por ello, el presidente Alejandro Giammattei hoy dio a conocer esta información que es por demás importante: la propuesta o la promoción de una reforma constitucional específica en 7 artículos, fíjate, para lo que es el sector justicia. Esto realmente yo creo que viene a ser muy oportuno, sobre todo cuando vemos algo, el fracaso que han tenido las comisiones de postulación y la propuesta del presidente Giammattei, que es pasar, digamos, a otro sistema que sea más efectivo. Y hablaba entonces acerca de poder fortalecer. Y Julio, te pregunto, ¿desde hace cuándo es que se inició el proceso para elegir a los magistrados? Oh, Sandy, aquí estamos hablando de un proceso absolutamente fallido. A ver, recuerda que el 13 de octubre del año pasado tenían que haber sido ya designados magistrados de sala y magistrados de Corte Suprema de Justicia. Y tiempo antes se hizo la elección, se hizo el trabajo de la comisión de postulación. ¿Sabes cuándo se convocó? En febrero del año pasado. Ha pasado más de un año, Sandy. Más de un año. Más de un año, televidentes. Por eso. Exactamente, Julio. Y a eso voy, porque ¿cuál es mi punto en este caso? Llevamos más de un año. Sí. Me pregunto, ¿qué será más rápido? ¿Hacer estas reformas o continuar con la elección por medio de las comisiones de postulación, que vemos que intento tras intento sigue la negativa y tienen que continuar desde cero? Te lo digo de esta manera.
está aquí el sistema actual, las comisiones de postulación. Y en esta otra mano tengo la propuesta del presidente Alejandro Giammattei. Me quedo con la del presidente Giammattei y explico por qué. Primero, quita las comisiones de postulación que no han servido absolutamente para nada. Tremendo cambio ese. Luego, hace que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya no estén solo por 5 años, sino que tengan un periodo de 10 años. Hace que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no sean todos nombrados en el mismo momento, porque actualmente son 13, van a pasar a ser 15, nombrados por órganos colegiados que ya los vamos a ver más adelante, pero no se van a renovar todos en el mismo momento. Lo que ha dicho el presidente Alejandro Giammattei es que algunos serán a los 3 años, otro a los 6 años y otro a los 8 años, de manera que no vamos a tener estos problemas. Y entonces ahí es donde yo me quedo con esta propuesta. Claro, hay algunas cortapisas, algunos valladares que habrá que solventar, como por ejemplo el hecho de que la Constitución solo se puede reformar si existe un referéndum. Exactamente. Y a eso voy. ¿Cuál sería el mecanismo entonces que se utilizaría para hacer estas reformas, Julio? ¿Cuál sería el procedimiento legal? Esto es muy importante lo que acabas de preguntar. Las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala solo pueden llevarse a cabo si se hace una consulta popular. En este momento a mí también me parece muy oportuno lo que está diciendo el presidente Giammattei. No sería una consulta popular, primero para hacer cambios, vaya usted a saber de cuántos artículos de la Constitución. Repito, Sandy, son 7. ¿Cuáles? Únicamente los relacionados al sector justicia. ¿Con qué dinero se va a hacer? Porque eso cuesta mucha plata. Bueno, hay dinero remanente de la consulta popular que se hizo para el referéndum con Belice, asignada al Tribunal Supremo Electoral. Son 200 millones, si no estoy mal. De hecho, son 300, fíjate, 300. Sandy, estabas muy bien. 300 millones de quetzales que alcanzarían precisamente para realizar esta consulta popular sin erogar nada que ya no tenga el Estado. Y en ese momento, si el guatemalteco dice sí, haríamos estos cambios. Pero yo preveo algo. Lo que dice el presidente Alejandro Giammattei, creo yo que si hoy fuéramos a las urnas a votar como guatemaltecos, el pueblo le va a decir sí. Pero mira, también hay que tener cuidado porque esta es la precaución y lo que muchos temen. Cuéntame. Que al final cuando se conozcan estos puntos que se quieren ir modificando y que también está basado en un estudio que se hizo con distintos tanques de pensamiento. Así es. Hablemos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De la Universidad Rafael Andívar también. Así es, que se reunieron y durante mucho tiempo estuvieron entonces planteando estos puntos. Pero también el peligro es que alguien más quiera incorporar otros cambios que al final puedan desvirtuar esta propuesta. Tiene que ser una reforma responsable. Esto es lo que va a tener mucho cuidado, ¿verdad? Creo yo, de hacer el presidente del Poder Ejecutivo. Sí. Alejandro Giammattei ha sido enfático de que lo que él está proponiendo, fíjate, es de sabios escuchar consejos. Por eso me parece muy oportuno que además tenga la humildad del presidente venir y decir, reconocer que hace 10 años que estas universidades y estos tanques de pensamiento que hicieron esta reforma, diga, aquí hay cosas valiosas, aquí hay cosas que tenemos que rescatar. De todas maneras, el sistema que tenemos hoy para la elección de magistrados no sirve absolutamente para nada más para crear un sistema corrupto, un sistema anacrónico. Entonces, Giammattei ha retomado esta situación y por supuesto, Sandy, esto va a llevar y va a requerir un tiempo. Yo te propongo que veamos en pantalla, junto con los televidentes de la medida, otros datos que van a ser impactantes para usted. Y es que, fíjese usted lo siguiente, tal y como lo hemos venido diciendo, actualmente lo que pasa con el tema de la Corte Suprema de Justicia es que hay 13 magistrados, pero la elección de esos 13 magistrados parece que estamos eligiendo yo no sé qué al presidente estadounidense y todavía eso es mucho más en algo complicado. Es un calvario ahora que estamos cerca de Semana Santa. Casualmente en este año te diría porque es correcto. Es lo más complejo. Eso es correcto. Ahora, ¿quiénes elegirían entonces a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Fíjate que pasarían primero de ser 13 a ser 15 y serían nombrados directamente por los órganos que se establecerían para el efecto. La propuesta entonces que el presidente Giammattei quiere apoyar es que sean el Colegio de Abogados y Notarios, lo cual me parece perfecto porque son los expertos, tienen que ser abogados y notarios definitivamente los magistrados, y obviamente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y lo que a mí mejor me parece, número uno, fuera de que desaparecen las comisiones de postulación, es el tiempo. Número uno, ¿qué tiempo? El tiempo que ahora no van a ser 5 años en el cargo, sino que van a ser 10. Y además privilegiando la carrera, en este caso judicial, porque actualmente si tú cumples 75 años en el cargo, así seas el mejor de los abogados, te puedes jubilar. Te tienes que jubilar. Ahora la edad de jubilación pasará a los 80 años. Y esto, claro, obviamente con los controles que debe de tener el organismo judicial para una tan alta corte. Y esto es muy bueno, porque si la Corte es suprema, ¿verdad?, de justicia,
ahí deberíamos de analizar también otros cambios que seguramente van a tener que ver con la misma Corte de Constitucionalidad. Definitivamente, Julio. Yo creo muy positivo también poder plantear y aprovechar también en tiempo a las personas que estén al frente de la Corte Suprema de Justicia, porque es algo súper rápido. Por ejemplo, en este momento, si se eligiera, ya perdieron un año, bueno, varios meses, la verdad, de estar en este procedimiento y de estar en el cargo por este atraso que se tiene, que no sabemos cuándo se va a resolver esta situación, Julio, pero sobre todo también esos cambios de ir facilitando ciertos procedimientos que son necesarios, porque hablamos de otro de los poderes del Estado que no se logra resolver su situación. Quiero retomar tus palabras. Guatemala, para quienes no lo sabían, es una república presidencialista basada, como tú lo dices, en 3 poderes estatales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hoy por hoy hay uno que resulta espurio, y resulta espurio por una resolución que tomó, en este caso, otra alta corte, como es la Corte de Constitucionalidad. Todo lo actuado a partir del 13 de octubre va a ser fácilmente apelable en los procesos que se vayan a dar, porque ya no hay una legitimidad. La Constitución dice que no puedes violentar los plazos porque los plazos son perentorios, y ahí es donde yo veo la claridad que tiene el presidente Alejandro Giammattei. Él ha entendido esto, a pesar de que él está a cargo de otro de los poderes del Estado. Dijo, aquí tenemos que hacer algo, y la solución es cambiar la obsolescencia que en Guatemala el día de hoy tiene las comisiones de postulación, y hacer un proceso más transparente, hacer un proceso más claro, y hacer un proceso, pues yo digo que más efectivo para el tema del sector justicia guatemalteco. Bueno, vamos a esperar entonces cuándo el presidente podría entregar esta propuesta, y también cuál será la postura por parte del Congreso de la República también para proceder entonces a realizar estas modificaciones. Es un gran tema también que salió hoy, Julio, en cuanto a esta situación. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar hablaremos también de otras modificaciones y otras mejoras que se quieren hacer, pero ahora a otra institución del Estado. Al tema electoral, porque recordemos lo que pasó con las elecciones, sobre todo en cuestiones que afectaron mucho, ¿verdad? El tener transmisión de datos y otras cosas más. Y también le recordamos que más tarde tendremos acá la entrevista con el director general del CONJUVE. Por el momento. La Comisión de Actualización y Modernización Electoral, la CAME, entregó este miércoles el consolidado de propuestas de reforma a la ley que fueron sugeridas por organizaciones de la sociedad civil. El documento tiene 78 propuestas, y en estas se encuentran el tema de la fiscalización al financiamiento electoral, la elección de diputados y también la pauta en medios de comunicación, entre otros. Algunos de los temas de mayor interés son, por ejemplo, el financiamiento de las organizaciones políticas y el régimen de medios de comunicación. También hay mucho interés en la forma en que se eligen a los diputados y a las diputadas, en cómo se integran las listas. Eso va relacionado con el tema de fortalecimiento de la participación de mujeres, de representantes de los pueblos indígenas y de otros sectores de la población. La matriz con la propuesta de reforma también se entregó a los postulantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes deberán asumir después del 19 de marzo de este año, y tendrán la responsabilidad de presentar la iniciativa de reformas de ley al Congreso de la República. Que debe presentarse una iniciativa de ley antes del 15 de mayo. Entonces la idea sería, una vez pues ya se tiene esta matriz, analizarla. Desde luego que esta matriz no se puede analizar solamente a nivel del Tribunal Supremo Electoral del Pleno, sino que debe involucrarse a los partidos políticos, a los delegados de los partidos, a los fiscales de los partidos, también para que revisemos esta matriz, verifiquemos qué propuestas podrían realmente convertir al proceso electoral de Guatemala no solo en un proceso electoral más transparente, sino un proceso electoral eficiente, un proceso electoral que se pueda operativizar de buena manera, y esto garantice no solo unas buenas resultas en los próximos comicios electorales, sino yo quería que un proceso electoral histórico con una mayor participación ciudadana, también con una generación de una cultura cívica. A partir de este día, los postulantes deberán analizar la matriz de propuestas. Mientras tanto, los diputados estarán en proceso de elección de los 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Vaya, qué tema este, ¿no? Finalizó, como usted lo está escuchando, su trabajo la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, la denominada CAME. Ahora, Sandy, esto es una situación terrible, ¿no? Porque en atención a lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, se evaluó el proceso electoral 2019 y se analizaron propuestas de reforma a la ley electoral, obviamente, y de partidos políticos, las cuales fueron presentadas tanto por organizaciones estatales
por organizaciones estudiantiles y definitivamente también por los partidos políticos. Tras su análisis y después posterior discusión, entonces ya se han integrado 78, sí, has escuchado bien, 78 propuestas para modificar la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué nos indica eso? Que de verdad hubo cosas que tienen que variarse. Yo no sé cómo hicimos en este proceso electoral 2019, porque el ciudadano guatemalteco no pudo tener acceso, por ejemplo, libre a la información de las distintas propuestas políticas de los candidatos, ya que, por ejemplo, algo tan simple como las entrevistas estaba demasiado amarrado, ¿no?, por parte del Tribunal Supremo Electoral. 78 propuestas al final revelan las 78 debilidades a lo mejor que fueron detectadas en este proceso electoral. Pero mira, bien se dice, de los errores se aprenden. Sí, y esto lo que busca finalmente es que el próximo proceso electoral, pues bueno, no tenga estos errores y que pueda garantizar aún más la claridad y obviamente la transmisión de datos rápidos, que fue lo que pasó en la primera vuelta, donde recordemos que se dieron distintas situaciones también que ponían a dudar, pero que finalmente se lograron esclarecer. Pero es importante poder tomar en cuenta la relevancia que tiene el CAME, por ejemplo, este sistema que se implementó, porque después de todo proceso se debería hacer eso, una evaluación. Es importante. Detectar errores. Mira, y al final de cuentas aquí hay una cuestión que es casi una paradoja. Al final de un proceso electoral con tantas complicaciones, al día de hoy, gracias a Dios también, los guatemaltecos están muy satisfechos, pero muy satisfechos con el gobierno que estamos manejando. Sí. De hecho, en los niveles de aceptación, por ejemplo, del presidente Yamatei junto a Nayib Bukele acá en el área centroamericana, es de los más altos. Hasta el mes pasado estaba ubicado como el 5º presidente electo mejor calificado. Pero bueno, se tuvo que pasar por un proceso que fue tortuoso. ¿Te recuerdas esa primera vuelta electoral con lo que tú dices? Sí. La transmisión de datos con una tardanza que eso no puede volver a suceder. Sin duda. Y sin duda. Pero cuando tú me hablas de 78 propuestas de modificación, quiere decir que aquellas propuestas, aquellas modificaciones del 2016 que fueron fomentadas por lo que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pues parece que de verdad no funcionaron. Y aparte de eso, crearon ciertas confusiones. Julio. Muchísimo. Y mira, el resultado al final de la primera vuelta electoral se reflejó en la segunda cuando tuvimos un mayor nivel de abstencionismo. Recordemos entonces también que hubo personas que, bueno, ante las dudas que existían en el proceso, ante la información que no tenían clara, decidieron mejor no acudir a la segunda vuelta electoral. Lamentable. Yo creo que no nos tenemos que dar ese lujo porque finalmente como ciudadanos tenemos una responsabilidad y es votar, acudir a las urnas porque es parte de nuestros derechos y también te diría de una obligación para construir una democracia también, pero también por parte de las instituciones públicas garantizar un proceso transparente y ágil. Y este punto entonces creo que fue lo que afectó finalmente la cantidad de personas, más no la transparencia o la aceptación entonces de los resultados que se obtuvieron. Por supuesto, porque esa segunda vuelta ya con los cambios que se efectuaron en esa situación, pues al final de cuentas terminó siendo bastante buena, pero sí fue un proceso tortuoso. Ahora, hablando de todos esos cambios, yo quiero que usted que nos está viendo en casa, por favor, vea lo que le vamos a proyectar en pantalla, que es muy importante que lo podamos analizar todos juntos. Primero, los temas tratados por la CAME, pues fueron las evaluaciones de las elecciones generales de 2019 y ¿qué incluyó esto? El sistema electoral, el sistema de organizaciones políticas, el proceso electoral mismo, el financiamiento y también el régimen de medios de justicia electoral y también al mismo organismo electoral, es decir, al Tribunal Supremo Electoral. La propuesta quedará en manos de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral a efecto de que ellos puedan evaluarla. ¿Cuándo van a asumir? Pues lo van a hacer el próximo 20 de marzo y deberán determinar la forma en que procede para que las reformas puedan ser, en primer lugar, conocidas por la población, conocidas por el Congreso de la República y que finalice antes del primer periodo de sesiones, que es en mayo, a efecto de que entonces de verdad podamos implementar estas cuestiones. Pero así como en el primer tema, lo que propone para el sector justicia el presidente Yamatei es urgente, yo creo que este tema es por demás también urgente y es una cuestión que en el ámbito nacional nos interesa a todos. Y a lo mejor se preguntará usted, pero todavía falta para que se realicen las próximas elecciones. No, pero es necesario hacerlo desde ya, porque desde ese momento entonces se empieza a informar a la gente para que conozca muy bien los cambios y que no nos pase lo de las elecciones
elecciones pasadas, donde por los cambios que la gente aún no los entendía, finalmente eso generó que no tuvieran el ánimo de acudir a las urnas. Y creo que ese punto es relevante y lo deben de tomar en cuenta. Lo deben de tomar en cuenta. Puedo recordar solamente una de las restricciones que se pusieron en el anterior proceso electoral. A ver, por favor, vea, escuche esto. ¿Cómo puede ser que cada partido político solo hubiese podido utilizar a nivel nacional 12 vallas, de las cuales 4 eran para el binomio presidencial, 4 para alcaldes y 4 para todos sus candidatos a diputados? ¿Cómo vas a cubrir 108.889 kilómetros cuadrados, 22 departamentos y 340 municipios para llevar la información electoral y de tu propuesta con eso? Es ridículo, ¿no? La verdad que sí, porque obviamente los ciudadanos necesitan informarse, conocer más a los candidatos. Algunos incluso votaban y no sabían específicamente, con dudas lo hicieron, pero dijeron, bueno, vamos a cumplir con este derecho ciudadano que tenemos. Entonces, es necesario prestarle atención, difundirlo, hacer una campaña de comunicación, Julio, donde se puedan dar a conocer estos datos, no solo en Guatemala, sino también en territorio extranjero, porque sabemos Otro fiasco. que... Exactamente, recordemos esos números. ¿Cuántos millones costó ese supuesto voto en el extranjero? ¿Para que llegaran cuántos años? Imagínate. ¿Te recuerdas? 700 y pico de guatemaltecos en 12 mesas habilitadas en Estados Unidos. Señoras y señores, en Estados Unidos, por si usted no lo sabía, hay casi 3 millones de personas de origen guatemalteco, de las cuales fácilmente unos 2 millones pudieron haber votado, pero se les vedó por esa ineficacia, por esa ineficiencia que mostraba en el proceso electoral, que no se pudo. Y otra cosa que fue lamentable, Sandy, el hecho de que los observadores internacionales tan tradicionales, por ejemplo, de la Unión Europea, que siempre habían existido, por una invitación tardía no llegaron, no estuvieron, simple y sencillamente. Imagínate tú el riesgo que se corrió en ese proceso electoral 2019. Y por eso te diría, el resto también de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral sería marcar desde ya la hoja de ruta, indicar, bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Quién será el encargado, el responsable? Para que todo salga bien, porque imagínate, realizar un proceso electoral ya debió existir esa ruta, y no entendemos por qué hay situaciones como esa solicitud de los observadores no se lanzó en el momento correspondiente, cuando elección tras elección es de rutina al final que lo haces. El checklist, que se lo dijimos tantas veces a los señores magistrados, bueno, y sus checklists, bueno, lo bueno, dentro de todo lo malo, es que están los cambios. Lo malo de eso es que son 78, o sea que sí estábamos bastante mal. Y lo bueno dentro de todo esto es que va a haber una renovación en el Tribunal Supremo Electoral. Eso me parece bastante positivo. Por supuesto, así que estamos a la expectativa entonces de conocer un poco más acerca de estos 78 cambios. Así es. Y que finalmente no se queden como eso, como una recomendación, sino que se pueda llevar finalmente a la práctica, que sea una realidad para poder fortalecer el sistema electoral. Y ahora cambiamos de tema, porque el Ministerio de Agricultura comentó sobre las medidas de protección del plátano y del banano, porque se deriva del decreto 7-2020. Ambas cosechas son de los principales productos de exportación de nuestro país. Tras la aprobación de la Ley de Protección de Plátano y Banano en la República de Guatemala, el Ministerio de Agricultura comentó sobre las medidas de prevención que estarán a cargo de la cartera al entrar en vigencia el decreto. El Fusarium rasa 4 es un hongo que ya se encuentra en Colombia. El problema es que es un hongo extremadamente severo que no va a causar sino un daño muy fuerte si entra a Guatemala. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es no dejarlo entrar a Guatemala. Estamos trabajando con APIBI, con la Cámara del Agro, en el sentido de que las fincas empiecen a desarrollar planes de contingencia en el caso de que hubiese la posibilidad de que se detectara en algún momento. Primero Dios, no pasa. Y vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que eso sea nada más una cosa que se quede en Colombia. Colombia se ha visto afectada en sus cosechas de plátano y banano, situación que se busca prevenir en el país a través de las estrategias en puertos y aeropuertos, señaló el titular de la cartera. Ya a nivel de aeropuertos hay alfombras para que, digamos, toda la gente que entre desinfecte los zapatos, porque el problema es que son unas clamidosporas, son unas esporitas que pueden estar en el agua o en el lodo de los zapatos de la gente o digamos, en la ropa. Y lo que estamos haciendo es tratando de evitar eso en aeropuertos, en puertos, en todo lo demás, contenedores. Estamos tratando de hacer todas las estrategias posibles para evitar que el hongo penetre a Guatemala. Y mire, Guatemala ha incrementado su cantidad de áreas de plátano y de banano
En banano casi estamos en 30.000 y 30.000. Es un área importante y hay áreas como el área de Tiquizate donde hay rendimientos increíblemente altos con una rentabilidad muy buena. Entonces tenemos que protegerlo. Guatemala exporta entre 600 a 800 millones de dólares en plátano y banano a nivel internacional, convirtiéndose en una de las principales fuentes de exportación y fortalecimiento de la economía nacional. No me lo vas a creer, pero hay un invitado en tema, ¿verdad? Fuera de lo que hemos hablado en la entrevista, un invitado en tema, el coronavirus. No podemos dejar de hablar de él esta noche. Así es. Ha cambiado algo en cuanto a la información y se lo daremos a conocer. Es información internacional y evaluaremos entonces el caso también específico de nuestro país, pero después de la pausa. Claro que sí. Por favor, no cambie. Nosotros somos A la Medida. Al anuncio de la OMS con relación a declarar pandemia al COVID-19. Las autoridades de salud de Guatemala señalaron que en el país siguen las mismas medidas como prevención al COVID-19 y estas no se alteran ante el anuncio de pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Empezamos a trabajar, aunque OMS no había declarado pandemia, nosotros ya estamos trabajando con todas las medidas de prevención. Como todos los jóvenes que nos sintonizan y también a todas las personas que están pendientes, porque vamos a hablar de este sector importante también de nuestra población. ¿Qué están haciendo para poder promover el emprendimiento? Hoy tenemos una entrevista, Julio. Claro que sí, Sandy, y le damos la bienvenida al director general del CONJUVE, José Alberto Grijalva González. Director, bienvenido a su programa A la Medida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le puedo lanzar la primera pregunta. A ver, para las personas que nos están viendo, díganos qué es el Consejo Nacional de la Juventud y a qué se dedica. Bueno, muy buenas noches. Realmente muchísimas gracias por la invitación. Realmente el Consejo Nacional de la Juventud es la institución que vela por los programas y las políticas públicas en tema de juventud. Es muy importante saber que dentro del gobierno de Guatemala contamos con una institución que realmente ahora sí va a velar por el tema de los jóvenes. Eso es muy importante, Sandy. Efectivamente. Y cuando hablamos de jóvenes, sabes, yo pienso específicamente en oportunidades, que sabemos que a veces son muy reducidas para los jóvenes y muchos incluso se están dedicando al emprendimiento, pero también hace falta también impulsarlos aún más. Tengo claro que ustedes tienen ciertas iniciativas también para promover. Quisiera que me comentara, por favor, qué están haciendo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, quiero comentarles a todos nuestros televidentes, a ustedes, que realmente el Consejo Nacional de la Juventud ya tiene un plan de 100 días, un plan nacional para cada uno de los jóvenes, porque nosotros queremos desarrollar la economía local. ¿A qué me quiero referir con esto? Nosotros, dentro de nuestro plan de acción, es desarrollar al joven emprendedor, que nosotros sabemos que dentro del plan de innovación y desarrollo del señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, nosotros miramos dos líneas de acción, economía y educación. Muy bien. Entonces nosotros vamos a desarrollar el tema del joven emprendedor con capacitaciones, porque también queremos tecnificar a nuestros jóvenes y sabemos que ahí es donde arranca el tema de la economía local. Pregunto algo, director José Grijalva, ¿cómo pueden hacer los jóvenes y qué tiempo hay para poder acceder a esta iniciativa de emprendimiento que nos está explicando? Claro que sí. Bueno, primero pueden visitar nuestras redes sociales, CONJUVE Guatemala, y ya con esto pueden ver todas las bases. También pueden escribir al WhatsApp. ¿Por qué? Porque tenemos un WhatsApp directamente, se meten a www.conjuve.gov.gt y ahí pueden ver todas las bases. Claro que sí. Entonces, nuestro WhatsApp es el 36 17 84 41. Ahí nos pueden escribir y se pueden literalmente inscribir. Ese proyecto de emprendimiento que tú quieres, joven, es momento de que realmente se haga realidad. Ahí sí que tenemos varias categorías. Dentro de estas categorías la están viendo ahorita en pantalla, que es tecnología, turismo, textil, artesanal, ambiente sostenible, agroindustria, entre otras. Entonces, realmente nosotros sabemos que es momento que el joven de los 340 municipios se puedan acercar a las redes sociales y podemos utilizar esto como plataforma de unión. Es momento de que el joven se sienta convencido de que ahora sí existe al día de hoy una institución que vele por nosotros, los jóvenes. ¿Y qué requisitos piden ustedes, por ejemplo, para que los jóvenes puedan acceder a este tipo de programas de iniciativas de emprendimiento? Porque también hay que ir priorizando, ¿no? Es correcto, Sandy. Correcto. Uno de los temas que nosotros vimos es que tiene que ser mayor de edad y tiene que ser guatemalteco. Tiene que tener de 18 a 30 años. Este proyecto es basado para el tema de juventud. Nosotros, para comentarles también, dentro de este proyecto nosotros nos basamos a la Política Nacional de la Juventud. Interesante. Actual.
Háblenos de eso, por favor. La Política Nacional de la Juventud actual culmina este año. ¿Y qué va a pasar? La 2012-2020. Ahora nosotros vamos a hacer una reforma, vamos a hacer un replanteamiento, una evaluación de los últimos 8 años de la Política Nacional de la Juventud, 2012-2020, para nosotros reformular una 2021-2032, que pegue con los ODS y con los CACTUM. Entonces, en base a esto, nosotros miramos que el desarrollo de la economía local económico va a ser principal. Y es ahí donde nosotros, como jóvenes, tenemos que tener y conocer las necesidades de los 340 municipios de los 22 departamentos. ¿Y nos puede adelantar algo de esa política que van a ir implementando? Pues quiero comentarles, fíjense que nosotros el 23 de abril estaremos lanzando ya la propuesta. Esperemos que ustedes también nos lleguen a invitar para hacer la propuesta. Supuesto. Pero sí, es muy importante. Todavía no podemos tocar el tema porque todavía estamos haciendo las evaluaciones. Sin embargo, de base, estamos haciendo los proyectos piloto que ustedes se irán enterando en base a las redes sociales y más que eso, en programas que muchas de las que nos han invitado, como ustedes, para darle este seguimiento y esta continuidad a los proyectos. Claro que sí, director José Grijalva, director del Consejo Nacional de la Juventud. Ahora, tenemos ya prácticamente televisión, el tiempo está reducido. Sus palabras y el mensaje final que usted le quiera dar a los jóvenes y a los mayores también, para que veamos esta iniciativa Acción Joven. Muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, es momento para que tus sueños sean realidad. Nosotros necesitamos que te puedas inscribir. Es momento para que tú, con tu idea de emprendimiento, con tu idea, realmente se haga realidad en base a un plan de acción. Y te invito, recuérdate de algo, los jóvenes no solo somos estadísticas, somos millones de oportunidades. Y es momento de que el gobierno del doctor Alejandro Yamatei ya está haciendo un trabajo real para la juventud. Muchas gracias, director José Grijalva. Les agradezco bastante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a cambiar el orden informativo y conocemos otras noticias. El Ejecutivo dio a conocer un plan de construcción de vivienda social. Por ello, se ha dado el primer paso luego del traslado de recursos al CHN. El presidente Alejandro Yamatei detalló que el proyecto busca la construcción de 50.000 viviendas sociales. El pago que tendrían que realizar las familias sería de 700 a 1.400 mensuales. Para arrancar el proyecto se trasladaron 100 millones de quetzales al crédito hipotecario nacional. Las viviendas son viviendas, en este momento van a ser modulares de 62 metros cuadrados por familia. Son 8, son 4 niveles. 2 apartamentos por nivel. El costo, no le miento, pero sale a 1.300 quetzales mensuales, hasta 20 años para pagar con 0 enganche. Lógicamente, si la gente da un enganche, la cuota baja. Pero la idea de la vivienda es que salga incluso sin enganche. Esos son traslados de fondos que vienen de gastos de funcionamiento de la presidencia que no gastaremos, que son ahorros que nos hemos hecho ya en la presidencia, en no gastar, en no contratar de más, en no tener un montón de gente y gastos innecesarios que lo estamos trasladando al CHN, quitándonos ya para siempre esos gastos. Están pasando al CHN y van a garantizar 300 millones. Por aparte, se gestiona un apoyo de $500 millones con una entidad bancaria internacional y otros 500 millones con una agencia de los Estados Unidos. Según el mandatario, el 67% de los ciudadanos habita en una vivienda que no reúne las condiciones adecuadas. Bueno, avanza en segunda lectura el estado de calamidad declarado por el Ejecutivo, y esto para fortalecer las medidas de prevención y evitar el ingreso a Guatemala del COVID-19, más conocido coloquialmente como coronavirus. ¿Quiere usted ver más información? Aquí, en este momento, en A la Medida. Conforme avanzan los días, más países a nivel mundial reportan casos de personas con coronavirus. Ante el incremento, Guatemala ha adoptado diversas medidas de prevención a fin que no se registren casos en el país. Parte de estas medidas, el gobierno declaró estado de calamidad que el Congreso debe ratificar, por lo que este martes el Pleno lo discutió en segundo debate. Así es, el día de hoy el Congreso ha cumplido con conocer en segundo debate el proyecto de decreto que declara el estado de calamidad que ha enviado el organismo ejecutivo. Con ello cumple con los procedimientos legales constitucionales que la ley prevé para eso.
y por lo mismo ha quedado convocado ya para mañana la tercera lectura para conocerlo en su tercer debate, en su redacción final y por artículos. Y creo que mañana tendremos una discusión bastante abundante sobre ese tema. Esperamos que hayan algunas enmiendas que han sido anunciadas, las vamos a conocer en el Pleno. Algunos diputados presentaron enmiendas para establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Nos han sido compartidas algunas enmiendas, ha habido un esfuerzo conjunto de diferentes bancadas para encontrar una redacción común donde se recojan esas preocupaciones que hay, que en realidad son atendibles en el tema de que haya pues no solo facilidad para el Ejecutivo para que pueda ejecutar las acciones necesarias para enfrentar una posible emergencia de esa naturaleza, pero que también hayan algunos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que son absolutamente normales, deseables, y creo que el Congreso está abierto a discutirlas y las bancadas tienen esa buena disposición para hacerlo el día de mañana. Este jueves el Pleno fue convocado para continuar con el proceso de ratificación en tercera lectura, aprobación por artículos y redacción final. El juzgado 10º de instancia penal resolvió clausurar el caso Cambray por 4 meses. Durante este tiempo, el Ministerio Público tiene la oportunidad de investigar y presentar una nueva acusación. En octubre del 2015, las constantes lluvias provocaron en Santa Catarina Pinula el desprendimiento de tierra, provocando que decenas de casas quedaran soterradas y aproximadamente 300 personas fallecieran. El Ministerio Público en aquel momento acusó a los exalcaldes Víctor Alvarez y Antonio Coro de haber permitido la edificación de las casas en una zona de alta peligrosidad. La acusación agregó que los exfuncionarios omitieron informes que indicaron que las casas estaban ubicadas en una zona calificada de peligro. 4 años y 4 meses después de la tragedia, en el juzgado 10º de lo penal a cargo de Víctor Cruz, los abogados pidieron que se discutiera la posibilidad de cerrar el proceso a favor de sus patrocinados. Llamar a algo, el informe de Conred colocó una dirección geoespacial que luego de hacer una inspección ocular por parte del Ministerio Público y por parte de gente de Conred, se estableció que ese punto donde se realizó el estudio por parte de Conred no es en el Cambray. Eso generó ciertas dudas y por eso en ese momento el mismo Ministerio Público estuvo de acuerdo en la práctica de todos esos medios de investigación. Según el defensor, fue el mismo Ministerio Público con otro fiscal quien solicitó la clausura del proceso el 5 de diciembre del 2016, además que se violentaron derechos de la defensa. Todos estuvieron de acuerdo en que habían medios de investigación que practicar. Esta defensa solicitó la práctica de 62 medios de investigación y mi colega acá presente, el licenciado Oliva, solicitó 2 medios de investigación. El juez en ese momento resolvió con lugar y ordenó al Ministerio Público la práctica de estos medios de investigación. En octubre de 2015, los cuerpos de socorro y las autoridades de aquel momento establecieron que fallecieron 280 personas al quedar soterradas dentro de sus viviendas por el alud y 70 fueron declaradas desaparecidas. Nos vamos, pero solo por hoy. Mañana jueves lo esperamos. Así es, queremos agradecer a usted por su preferencia y no me quiero despedir sin antes agradecer a la familia Pineda Canagüí que nos reporta su sintonía noche a noche. Gracias por esa preferencia. Que descansen. Feliz noche. Chao.